buenas tardes, lluviosas tardes para las personas que se conectan a esta hora, una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a quienes nos ven a través de Twitch en vivo y en directo en estos momentos, y también a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube con las repeticiones de nuestras lecturas. Saludamos igualmente, como siempre, a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan, ya sea aquí en directo a través de nuestra señal en Twitch o quienes nos van a ver más tarde o luego en nuestras retransmisiones a través de nuestro canal de YouTube. Sí, tienes razón, una tarde fría nuevamente aquí en Bogotá. Pero pues ya con mucho ánimo, ¿no? Cuéntame cómo has estado. Muy bien, aquí sí, como tú lo mencionas, con mucha lluvia, toda la tarde ha estado lloviendo fuertemente. Ah, y pues bueno, creo que es un clima propicio para, si no la lectura del día de hoy, al menos una de las historias de la protagonista del día de hoy. Me corregirás si me equivoco, ¿no? No, no te equivocas. La historia que tenemos hoy, sí, también transcurre en parajes muy agrestes, ¿no? Y que tienen un clima así parecido al de Bogotá, con lluvias y climas tempestuosos y cosas así. Me parece que te spoileaste la lectura de hoy, ¿o me equivoco? Un poco, pero es que ya uno conoce a su gente, dirían por ahí. Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, de hecho, ya lo habíamos hablado ayer, que realmente era la fecha, pero pues bueno, quería traerla hoy. Vamos a hablar efectivamente de nuestra querida Charlotte Bronte y su historia Jane Eyre. ¿Por qué? Porque el día de ayer, 21 de abril, pues se conmemora, se celebra pues la fecha de su nacimiento. Ella pues es una novelista inglesa, viene de una familia pues de escritoras y nació un 21 de abril, pero de 1816. Y bueno, pues la historia que conozco y que me gusta de ella pues es esta, la de Jane Eyre, que ha tenido muchísimas adaptaciones, películas, obras de teatro y una de la que vamos a hablar hoy, que es una adaptación manga que está pues por acá. Entonces, quería proponerte una dinámica diferente hoy, a ver si me acompañas. Pero por supuesto, somos todos tuyos. Bueno, pues hoy quería hablarles de precisamente de las adaptaciones. Digamos que pues esta es una historia bastante conocida, lo que les digo, pues tiene, que yo sepa, tiene como tres películas ya, obras de teatro, toda clase de adaptaciones y bueno, pues esta es bastante simpática, es de una colección, de hecho, que se llama así, clásicos en manga. Viene en inglés y pues está, digamos que está completamente ilustrada. Aquí nos cuentan pues toda la historia y también pues más adelante pues les voy a hablar de cómo pues la autora y la dibujante pues también hizo este trabajo pues de adaptar una novela clásica. El ejercicio que quería proponer hoy es básicamente leer de la novela, que la tenemos por acá, un capítulo y luego ver cómo está puesta en el manga o viceversa. Te quería preguntar qué querías comparar primero. ¿Quieres que leamos el fragmento y después lo vemos en el manga o quieres ver el manga y después leer el fragmento? Uy, yo creo que nos queda mejor leer la novela, porque eso nos puede dar un poco más de contexto de lo que estamos viendo en el manga, ¿no?
pues el manga viene, pues bueno, de hecho sí lo estuve revisando antes de entrar a emisión y esto, y sí, pues está bastante explicado. Sin embargo, vale, vamos entonces con la novela. Es un capítulo muy, muy pequeño porque hoy quería que más habláramos. Entonces, bueno, se trata, bueno, lo va a leer de esta edición de Clásicos B. Esto lo conseguimos en una feria del libro, si no estoy mal, aquí en Bogotá. Y pues el fragmento que escogí para que leyéramos es el capítulo 12. Entonces, bueno, aquí lo que ha estado ocurriendo, o la trama principal, pues se centra en Jane. Ella es una muchacha que pues ha vivido bastantes maltratos en la vida. Digamos que los primeros capítulos hablan de su infancia, de cómo salió de la casa de su tía, a donde llegó pues más o menos como arrimada, por así decirlo. Sus primos no la querían para nada, ella la castigaban muy, muy fuerte, y empezó una relación, algo así, con lo paranormal. Ella la encerraban en un cuarto y pues ella escuchaba cosas, y bueno, entonces eso fue como un trauma para ella. Después la enviaron al colegio y pues también pues allí sufrió. Digamos que era un colegio súper estricto, católico, y pues era un colegio de niñas, y bueno, sufría un montón de castigos y abusos y esto, hasta que ya por fin pues se convirtió en institutriz, en profesora, por así decirlo, y eh, fue contratada en una casa muy elegante allá, como en el páramo del que hablábamos. Y pues allá, del capítulo del que les voy a leer es pues ya después de su llegada a esa casa, y pues digamos que se va a desarrollar la mayor parte de la acción. Y en este capítulo pues han pasado varios meses después de su llegada. Entonces, no sé si quieras decir algo antes o empezamos. Arranquemos de una. Ok, entonces esto es el capítulo número 12 de Jane Eyre por Charlotte Bronte, y dice así: la esperanza de que mi vida transcurriese serenamente y sin novedades, como cabía suponer en virtud de mis primeras impresiones en Thornfield Hall, comenzó a disiparse a medida que fui adquiriendo mayor conocimiento del lugar y de sus habitantes. Y no porque me encontrase a disgusto. La señora Fairfax, o Mrs. Fairfax, era, como aparentaba, una mujer de carácter plácido. Era amable, discreta, educada y tenía una mediana inteligencia. Mi discípula era una niña muy vivaz, que por estar muy mimada tenía a veces caprichos y antojos, pero como se hallaba enteramente confiada a mi cuidado, sin intromisiones ajenas, pronto rectificó sus defectos y se hizo obediente y tratable. No tenía ni mucho talento ni acusados rasgos de carácter, ni un especial desarrollo de sentimientos o inclinaciones que la elevasen sobre el nivel habitual de los niños de su edad, pero tampoco vicios o faltas peores de lo corriente. Hizo razonables progresos en sus estudios y muy pronto experimentó hacia mí un vivo, aunque quizá no muy profundo, afecto. Y como ella era sencilla, alegre y deseosa de complacer, me inspiró la suficiente simpatía para que las dos nos sintiéramos contentas la una con la otra. Este lenguaje, entre paréntesis, puede parecer tibio a aquellos que sustentan solemnes doctrinas sobre la naturaleza angelical de los niños y sobre el deber de que los encargados de su educación profesen hacia ellos una idolatría total. Pero yo no escribo para adular egoísmos paternales ni para repetir tópicos. Yo sentía un solícito interés por la instrucción y el bienestar de Adele, y experimentaba sincero agradecimiento hacia la amabilidad de la señora Fairfax. Todo ello de modo reposado y tranquilo. En ocasiones, mientras Adele jugaba con su niñera y la señora Fairfax estaba ocupada en la despensa, yo solía salir a dar un paseo sola. Otras veces subía las escaleras que conducían al último piso, alcanzaba el ático y desde allá arriba contemplaba campos y colinas. Más allá de la línea del horizonte existía, según imaginaba, un mundo activo,
ciudades, regiones llenas de vida que conocía por referencia, pero que no había visto jamás. Y sentía en mi interior el afán de ver todo aquello de cerca, de conocer a otras personas, de experimentar el encanto de otra vida social. Apreciaba cuanto había de bueno en la señora Fairfax y en Adele, pero creía en otra clase de bondad más calurosa, más apasionada, que deseaba conocer. Sin duda, habrá muchos que me censuren considerándome una eterna descontenta, pero yo no podía evitarlo, era algo que pertenecía a mi naturaleza. Cuando sentía con mucha intensidad aquellas impresiones, mi único alivio consistía en subir al tercer piso, pasear a lo largo del pasillo y dejar que mi imaginación hiriese ante mí, en la soledad, un cuento maravilloso que nunca acababa. La narración, llena de color, fuego y sensaciones, de la existencia que yo deseaba vivir y no vivía. Es inútil aconsejar calma a los humanos cuando experimentan esa inquietud que yo experimentaba. Si necesitan acción y no la encuentran, ellos mismos la inventarán. Hay millones de seres condenados a una suerte menos agradable que la mía en aquella época, y esos millones viven en silenciosa protesta contra su destino. Nadie sabe cuántas rebeliones, aparte de las políticas, fermentan en el ánimo de la gente. Se supone generalmente que las mujeres son más tranquilas, pero la realidad es que las mujeres sienten igual que los hombres, que necesitan ejercitar sus facultades y desarrollar sus esfuerzos como sus hermanos masculinos. Sufren, igual que los hombres, las restricciones demasiado estrictas, el estancamiento demasiado rígido y demuestran estrechez de espíritu sus privilegiados semejantes cuando dicen que ellas deben vivir reducidas a preparar budines, tocar el piano, bordar y tejer, y critican o se burlan de las que aspiran a realizar o aprender más de lo acostumbrado en su sexo. En aquellos paseos por el tercer piso era frecuente oír las carcajadas de Grace Poole, que tan mala impresión me hicieran el primer día. A las carcajadas se unían con frecuencia extraños murmullos, todavía más raros que su risa. Había días en que Grace permanecía silenciosa del todo, pero otros hacía aún más ruido del habitual. En ocasiones yo la veía venir y entrar en su cuarto llevando una jofaina, una bandeja, un plato o, perdón al lector romántico, que te diga la verdad desnuda, una gran jarra de cerveza. Su aspecto vulgar disipaba inmediatamente la curiosidad que sus carcajadas producían. Intenté algunas veces entablar conversación con ella, pero Grace parecía persona de pocas palabras. Solía contestarme con monosílabos que cortaban todo propósito de seguir la charla. Los demás habitantes de la casa, John y su mujer, Leah, la doncella, y Sophie, la niñera, eran personas comunes. A veces yo hablaba en francés con Sophie y le hacía preguntas sobre asuntos referentes a su país, pero ella tenía muy escasas dotes de narradora y sus respuestas, más que animarme a continuar preguntándole, parecían dichas adrede para desalentarme y confundirme. Pasaron octubre, noviembre y diciembre. Una tarde de enero, la señora Fairfax me pidió que le diera el día libre a Adele, alegando que hacía frío. La niñera secundó su petición con energía y yo, recordando lo preciosos que eran en mi infancia esos descansos, resolví complacerlas. El día, aunque frío, era despejado y sereno. Fatigada de haber pasado la mañana entera en la biblioteca, aproveché con gusto la circunstancia de que el ama de llaves hubiese escrito una carta para ofrecerme a llevarla a Hay, al correo. Me puse el sombrero y el abrigo y me preparé a salir. Las 2 millas de distancia se presentaban como un agradable paseo invernal. Adele quedó sentada en su sillita en el gabinete de la señora Fairfax. Le entregué su mejor muñeca, habitualmente guardada en un cajón y envuelta en papel plateado. Le ofrecí un libro de cuentos. Respondí con un beso a su Reven bientôt, ma bonne amie, ma chère mademoiselle Jeannette. O vuelva pronto, mi buena amiga, mi querida señorita Jane. Y emprendí la marcha. El suelo estaba duro, el aire en calma y el camino solitario. Anduve primero deprisa para entrar en calor y luego comencé a caminar más lentamente para gozar mejor el placer del paseo. Daban las 3 de la tarde cuando pasé junto al campanario de la iglesia. Un sol pálido y suave iluminaba el paisaje. De allí a Thornfield había 1 milla de distancia por un sendero cuyos bordes engalanaban en verano rosas silvestres, avellanas y zarzamoras en otoño, y escaramujos en invierno, pero cuyo mayor encanto de todos modos consistía en su silencio y su soledad.
A ambos lados se extendían los campos desiertos. A mitad de camino me senté en un mojón junto al sendero que daba acceso a un campo. Envuelta en mi abrigo y con las manos en el manguito, no sentía frío, a pesar de la fuerte helada que había congelado el arroyito que corría por el centro del camino. Desde mi asiento se distinguía hacia el oeste la mole de Thornfield Hall, cuyas almenas se recortaban bajo el cielo. Contemplé el edificio hasta que el sol se hundió entre los árboles. Entonces volví mi mirada hacia el este. Sobre lo alto de la colina comenzaba a levantarse la luna, pálida aún como una ligera nube. De las chimeneas de Hay, medio oculto entre los árboles a una milla de distancia, salía un humo azul. Ningún ruido delatador de vida llegaba desde el pequeño pueblo, pero mi oído percibía el rumor de los arroyuelos en las laderas, claros los más cercanos, tenues como un murmullo los más remotos. Un ronco rumor de fuertes pisadas rompió el encanto de aquellos dulces rumores, como en una pintura, el negro perfil de un roble o de un peñasco colocado en un primer término rompe la armonía de los azules montes lejanos, de los suaves horizontes. Era evidente que un caballo galopaba en el camino. En aquella época yo era joven y toda clase de fantasías, tan brillantes como lúgubres, poblaban mi mente. Los recuerdos de los cuentos que me contaban de niña y a los que la juventud añadiera renovados vigor y colores. Mientras procuraba distinguir entre la penumbra, la aparición del caballo evocaba ciertas historias de Bessie y esperaba ver un espíritu de los países del norte de Inglaterra, el Kitrash, que en forma de caballo, mula o perro gigantesco recorría los caminos solitarios y asaltaba a los viajeros. Antes de ver el caballo, distinguí entre los árboles un enorme perro con manchas blancas y negras, fiel reproducción del Hitrach de Bessie, pero al aparecer el corcel, que iba montado por un hombre, el hechizo se disipó. Nadie montaba nunca el Hitrach. Este andaba siempre solo, y en fin, según mis referencias, los duendes muy rara vez adoptaban la forma humana. No se trataba, pues, de duende alguno, sino de algún viajero que por el atajo se dirigía a Millcote. Pasó ante mí y yo dejé de mirarlo, pero a los pocos instantes oí un insulto y el ruido de una caída. El animal se había resbalado en el hielo que cubría el camino, y hombre y caballo se habían desplomado en tierra. El perro acudió corriendo, y viendo a su amo en el suelo y oyendo relinchar al caballo, comenzó a ladrar con tal fuerza que todos los ámbitos del horizonte resonaron con sus ladridos. Giró alrededor del grupo de los dos caídos y luego se dirigió hacia mí como única ayuda que veía a mano. Era todo lo que él podía hacer. Yo, atendiendo su tácita invitación, me dirigí hacia el viajero, que en aquel momento luchaba por desembarazarse del estribo. Se movía con tanto vigor que supuse que no se había lesionado mucho, pero no obstante le pregunté: ¿se ha hecho daño? Me pareció que insultaba de nuevo, aunque no puedo asegurarlo. De todos modos, es indudable que profería algunas palabras para sí que le impedían contestar. ¿Puedo ayudarlo en algo?, continué. Sí, quitándose de en medio, contestó. Lo hice así y él comenzó a tratar de incorporarse, primero sobre sus rodillas y luego sobre sus pies. Fue una tarea larga y trabajosa, acompañada de tales ladridos del perro que me hicieron apartarme a unos metros de distancia, aunque no me fui hasta asistir al desenlace del suceso. Todo concluyó bien, el caballo se incorporó y un enérgico «¡Calla, Pilot!» hizo enmudecer al perro. El viajero entonces se palpó pies y piernas como para cerciorarse de si se habían roto algo o no, y alguna novedad debió encontrar porque se acercó a la valla junto a la que yo estuviera sentada y se sentó, a su vez. Pensando que podría serle útil, me aproximé. Si se ha lastimado y necesita ayuda, puedo ir a buscar a alguien a Hay o a Thornfield Hall. Gracias, yo mismo iré. No hay nada roto, es una simple dislocación. Y se puso en pie de nuevo, pero no pudo reprimir un involuntario ¡ay! A la última claridad del día y a la primera de la luna pude examinar a aquel hombre. Bajo el gabán que vestía podía apreciarse la vigorosa complexión de su cuerpo. Tenía el rostro moreno, los rasgos acusados y las cejas espesas. Debía de contar unos 35 años. De haberse tratado de una joven arrogante, de haberse tratado de un joven arrogante, no hubiera sido yo quien le preguntara contra su deseo, ni quien le hubiese ofrecido servicios que no me pedía. Yo había visto raras veces jóvenes guapos, y nunca había hablado a ninguno.
Experimentaba una admiración teórica por la belleza, la fascinación y la elegancia, pero reconocía las escasas probabilidades de que un hombre que reuniese tales dotes me mirase con agrado sin malas intenciones. Así pues, si aquel viajero me hubiera contestado amablemente, si hubiese recibido con agradecimiento o declinado con amabilidad la oferta de mis servicios, seguramente yo me habría apresurado a alejarme. Pero su aspereza me hizo sentir segura, y por ello, en vez de marcharme, insistí. No lo dejaré solo, señor, en esa forma y en este camino solitario hasta que no lo vea montado. Me miró. Creo que lo que debería hacer usted, repuso, es estar ya en su casa, si la tiene. ¿De dónde viene? De allá arriba. No me da miedo caminar a la luz de la luna. Si lo desea, iré a Hay a buscar ayuda para usted. Precisamente iba allí a llevar una carta. ¿Entonces vive en esa casa? Dijo, señalando Thornfield Hall, cuya masa oscura, iluminada por la luna, se destacaba entre los árboles. Sí, señor. ¿De quién es esa casa? Del señor Rochester. ¿No lo ha visto usted nunca? No. ¿Ni sabe dónde está? Usted no es, desde luego, una criada. Dijo. No. Lanzó una ojeada a mis vestidos, tan sencillos como siempre, un abrigo negro y un sombrero negro, no muy elegantes. Pareció quedar perplejo. Yo lo ayudé a comprender. Soy la institutriz. La institutriz. El diablo me lleve, lo había olvidado. La institutriz. Volvió a examinarme con la mirada. Luego comenzó a caminar, dando evidentes muestras de que sentía fuertes dolores. Si es usted tan amable, dijo, puede auxiliarme. ¿No lleva paraguas? Me serviría como bastón. No. Bien, tome las brillas del caballo y haga que se acerque. No tenga miedo. De haber estado sola no me hubiera atrevido, pero le obedecí. Dejé mi manguito en la valla y me aproximé al caballo, pero este se empeñaba en no dejarme agarrar las bridas. En vano traté de alcanzar su cabeza, haciendo repetidos esfuerzos y con mucho miedo de sufrir una patada. El viajero me miraba atentamente y al fin rompió a reír. Veo, murmuró, que puesto que la montaña no viene al profeta, es el profeta quien debe ir a la montaña. No tengo más remedio que rogarle que se aproxime. Me acerqué. Perdóneme, continuó, si me veo obligado a utilizar sus servicios. Apoyó su pesada mano en mi hombro y en tal forma llegó hasta su caballo. Empuñó la brida y con un esfuerzo montó. Hizo una mueca. Debía dolerle mucho el pie dislocado. Le ruego que me dé el látigo, dijo. Lo he dejado en la cuneta. Lo busqué y lo encontré. Gracias. Ahora vaya a Hay a depositar su carta y vuelva lo antes que pueda. Espoldeó el caballo y partió. El perro siguió sus pasos y los tres se desvanecieron, como el brezo al que en la espesura sacude el viento. Tomé mi manguito y me puse en marcha. El incidente había pasado ya para mí, aunque poco novelesco y nada importante, había significado, sin embargo, un cambio, aunque breve, en mi monótona vida. Me habían pedido ayuda y había sido útil, y me alegraba por ello. Por trivial que aquel hecho pareciese, daba alguna emoción a mi pasiva existencia. Era un cuadro más en el museo de mi memoria y un cuadro diferente a los habituales, porque su protagonista era varón, fuerte y moreno. Creía verlo aún cuando deposité mi carta en Hay y mientras regresaba a casa rápidamente. En el punto donde estuviera sentada, me detuve un instante, como esperando oír otra vez el ruido de los cascos de un caballo y ver aparecer a un jinete y un perro terranova parecido al Hitrash de los cuentos de Bessie. Pero ante mí solo se distinguía un sauce iluminado por la luna y no se oía más que el rumor del viento entre los árboles. Después dirigí mi mirada a Thornfield. Vi brillar una luz en una ventana y comprendiendo que era muy tarde, apresuré el paso. No me era muy grato entrar allí de nuevo. Cruzar el umbral significaba volver al ambiente muerto, atravesar el vestíbulo silencioso, ascender la oscura escalera y pasar la larga velada de invierno con la tranquila señora Fairfax, volviendo a adormecer mis sensaciones en la apagada existencia cuya calma y comodidad era incapaz ya de apreciar. En aquella época me hubiera gustado ser arrastrada por las tormentas y azares de una vida de luchas, lejos de la serena calma en la que vivía. Sentimiento muy parecido al de quien, cansado de estar mucho tiempo sentado en una silla demasiado cómoda, desea levantarse y dar un largo paseo. Me detuve ante la verja, me detuve ante el edificio,
Me detuve en el umbral, cuyas puertas de cristales estaban cerradas. Mi alma y mis ojos se alejaban de aquella casa gris para dirigirse al cielo que sobre mí se extendía, como un inmenso mar azul salpicado de nubes. La luna ascendía majestuosamente hacia el cenit y la contemplación de las temblorosas estrellas que brillaban en el espacio infinito aceleraban mi corazón y la sangre de mis venas. Pero siempre surgen pequeños detalles que nos vuelven a la realidad, y a mí me bastó oír el reloj del vestíbulo olvidándome de lunas y estrellas, abrir la puerta y entrar en la casa. El vestíbulo no estaba oscuro como de costumbre, lo iluminaba una intensa luz que salía del comedor, cuya puerta estaba abierta, dejando ver el fuego encendido y una deslumbrante exhibición de mantelerías y vajitas. Varias personas se hallaban junto a la chimenea y diversas voces mezclaban sus tonos, pero apenas había tenido tiempo de darme cuenta de ello, y antes de que pudiera asegurarme de que una de las voces era la de Adele, la puerta se cerró bruscamente. Me dirigí al cuarto de la señora Fairfax. El fuego estaba encendido, pero no la luz. La señora Fairfax no estaba. En su lugar, vi tendido en la alfombra y mirando con gravedad la llama, un perro negro y blanco como el Kitrash del camino. Tanto me satisfizo verlo que me adelanté y exclamé: ¡Pilot! Se acercó a mí y comenzó a hacerme fiestas. Lo acaricié y movió la cola. Me desconcertaba pensar cómo había llegado hasta allí solo, y tanto para averiguarlo como para pedir luz, toqué la campanilla. Acudió Lía. ¿Por qué está este perro aquí? Ha venido el amo. ¿Con quién? Ha venido con el amo. ¿Con quién? Con el amo, con el señor Rochester. Ha llegado hace poco. Ah, ¿y la señora Fairfax está con él? Sí, y también la señorita Adele. John ha ido a buscar al médico. El señor se ha caído del caballo y se ha torcido un tobillo. ¿Cayó en el camino de Hay? Sí, resbaló en el hielo. Ah, tráigame una luz, Lía, por favor. Lía trajo una vela y tras ella llegó la señora Fairfax, quien me dio las mismas noticias, añadiendo que el doctor Carter ya había llegado y estaba con el señor Rochester. Luego dio órdenes de preparar el té. Yo me fui a mi habitación a quitarme el abrigo. ¿Qué te pareció? Pues yo la verdad no, pues no he leído la novela claramente, pero por lo que tú me has comentado y algunas cosas que hemos hecho, para aprovechar a dar la cuñita por si alguien lo quiere ver, esta historia la recreamos en uno de nuestros proyectos alternos, que es el de Cthulhu colombiano. Entonces, pues por eso medio conocí el asunto. Y sí, sí me parece muy bonito como ese contraste que tiene el personaje de Jane Eyre, que está pasando como por unas situaciones súper duras, súper horribles. Y aquí nos cuenta, pues, no sé, cómo se maravilla con las estrellas o como esas, como unas situaciones muy que uno consideraría hoy en día muy cotidianas, como que la sacan de ese estado de constante sufrimiento en el que transcurre su vida. Entonces esas descripciones me parecen bien chéveres, bien bonitas. Y pues no, todo el detalle que hay alrededor, o sea, toda esa escenografía que se monta le permite a uno como meterse en el cuento y hace como más vívida la narración. Entonces, eso siempre me ha gustado mucho de Charlotte Bronte, como que logra meterlo a uno en el cuento. Y también me gusta que, al igual que con Jane Austen, pues no sé, la concepción que yo tengo desde afuera como alguien que no las ha leído hacia profundidad o que no las conoce mucho, es como, sí, son señoras que escribían historias románticas. Pero cuando uno ve los textos, uno se da cuenta que eran, o sea, sí tienen romance y el cuento es muy de amor y la vaina, pero el retrato de la sociedad que plantean me parece muy interesante de analizar, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que escribían, ¿no? Entonces tenemos como toda esta disertación con respecto a cómo ven a las mujeres en esa época, a los oficios que usualmente se les asignan o se les dan como roles en la sociedad, y se ve como esa respuesta de la escritora
sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? Que son escritoras, que como hemos hablado muchas veces en el canal, pues si el oficio de escritor siempre ha estado un poco vilipendiado, pues el de escritora todavía más. Mm. Entonces, sí, esas descripciones de la sociedad siempre me han parecido muy, muy atractivas. Totalmente, además que, bueno, no sé si sabías o si te había comentado, bueno, esta novela, bueno, ella ya había escrito ciertas cosas, las había presentado, pero digamos que cuando salió esta novela, pues la firmó con un seudónimo masculino, era Currer Bell. Y fue un éxito, digamos que fue un éxito completo, la gente la adoró, mejor dicho, pero cuando supieron que había sido escrita por una mujer, pues toda la crítica entonces ya se volvió menos entusiasta, ya las ventas de pronto ya no fueron las mismas, y bueno, digamos que toda esta, además es muy extraño porque pues toda esta crítica que siempre tiene ella en el personaje de Jane. De hecho, bueno, cuando más adelante, cuando se encuentran ya con el señor Rochester, pues él, así como ella se maravilla porque él no la trata como con toda el decoro y la finura, pues él también, pues parte del encanto o de la atracción que siente por ella es que no es una mujer como todas las demás, ¿no? Entonces directamente le pregunta cosas y ella pues le contesta así como su narración, muy francamente y todo, y pues él siempre dice como, wow, ninguna mujer me contestaría como usted me está contestando. Entonces sí, pues a mí personalmente se me hace muy extraño que no se hayan dado cuenta que esto venía de una mujer, pero sí, pues tienes toda la razón. Ya después, digamos, por circunstancias de la vida de Charlotte Bronte, pues bueno, vinieron otras dos novelas, pero pues ya, pues enfrentando la muerte de sus hermanos y esto, pues ya digamos que esas historias pues están de pronto permeadas por esas situaciones. Ya digamos ella firmando como ella misma. De todas maneras, pues esta novela tiene un paralelismo con su vida, dicen que tiene algo de autobiográfico, pues sobre todo con el tema del paso por el colegio y esto. Entonces sí, tienes completamente toda la razón, tiene una crítica muy intensa respecto a los trabajos, respecto a la sociedad, y pues bueno, es una de las cosas que hacen de esta novela pues ya universal. Total, sí, pues bueno, ya nos contabas que es una como si un homenaje por la fecha del día de ayer, pero te Ujú. quería preguntar cómo, porque aparte de lo que ya discutimos, ¿por qué te gusta esta novela y porque, por ejemplo, en tu caso, pues que es algo que, por ejemplo, a mí también me pasa mucho. Yo tengo la misma historia en muchos formatos, como la novela gráfica, la novela normal, si hay película, la película, novela gráfica, bueno, en fin. Ah, ¿Cuál es el atractivo, cuál es como la gracia de tener la misma historia en esos distintos formatos? ¿Qué valor añadido le encuentras tú o sí, qué gracia le ves tú a, no sé, por ejemplo, leer primero la novela y después ver la adaptación en el manga? Wow, bueno, de hecho, qué bueno que hablamos de eso. De hecho, ayer veía pues que estaban como en toda la conmemoración y esto. Pues ayer veía también gente que tenía la misma novela en diferentes idiomas, ¿no? Y en unas ediciones espectaculares. Concretamente alguien que la tenía en ruso. Y alguien le preguntaba como, ven, pero tú hablas ruso o qué? Y la señora, pues, o bueno, que la usuaria le decía como, no tengo que saber ruso, pero es bonito. Y ya. Entonces, pues, bueno, no, yo no contestaría así, pero creo que, digamos, y parte de la discusión que quería que tuviéramos hoy, es que, bueno, las adaptaciones yo creo que, bueno, hay quienes
dicen que van en detrimento de las obras, pero yo creo que son oportunidades pues para ver la misma historia, ¿no? Y lo vemos de pronto, un caso pues bastante particular es el de las novelas de Jane Austen, particularmente Emma, que también es una de mis favoritas, y es que, no sé, la han transformado tanto, incluso en una película en el 89, llena de referencias pop y ya como con toda la carga de esa generación, y ahorita pues es una película de culto que se llama Ni Idea, o en inglés se llama Clueless, pero pues es la misma historia y uno dice, pero wow. Y digamos que yo la vi sin saber que era una adaptación y de todas maneras fue como, wow, qué lindo. Entonces, no sé, creo que son oportunidades para ver las mismas historias, pero pues con otras, digamos que con adiciones de pronto, y de hecho lo dicen acá en la adaptación manga, pues que hablan un poco con la dibujante y la persona que la adaptó. De hecho, comentan que la dibujante pues se hizo los modelos de los personajes basados en la persona que la adaptó, hizo el guión, y su esposo. Entonces, que hizo como los bocetos, hizo entonces, por ejemplo, las diferencias de altura, el peinado, el cabello, todo lo hizo pues con referencia a personas reales, ¿no? Y pues que lo hizo porque dijo que tenían mucha química y que a ella le gustó mucho la dinámica entre ellos dos. Entonces, pues bueno, digamos que esas son cosas que, además que bueno, lo van a ver, pero pues son diseños de personajes muy juveniles, digamos que uno se imaginaría que pues una novela de estas, escrita en 1800 tanto, pues uno ya verla en una adaptación así, con un diseño de un personaje como tan bonito. De hecho, aquí podemos ver también que está Jane como en las diferentes etapas de su vida. Entonces está como de niña y luego ya pues va creciendo y esto. Entonces pues creo que son oportunidades para pues conocer más la historia, o verla a través de otros ojos sin que pierda de pronto pues su gracia, ¿no? Entonces, pues yo solo tengo la novela como tal y esta que me encantó. De hecho, también tengo la de la de Emma de Jane Austen, porque sí, me parece que son nuevas visiones sobre las mismas historias, y pues creo que eso enriquece muchísimo la lectura. Entonces, pues creería que es por eso, igual siempre que veo una edición por ahí bonita, sí, me llama mucho la atención, y particularmente es esta en manga, pues me parece muy curioso, pues cómo logran adaptar esas cosas literarias. Pasa también con Romeo y Julieta, que tiene un volumen en esta colección y también tiene un anime. Pues no es puramente la historia de Shakespeare, pero sí es una adaptación bastante curiosa, y pues uno puede ver la línea de la historia ahí. Entonces me parece que eso enriquece mucho la experiencia de conocer una historia sin que necesariamente se deforme o algo así. Bueno, ahí estábamos viendo algunas de las páginas que nos mostrabas y quería proponerte que, qué tal si nos muestras un poco más, pues para hacer esa comparativa que nos querías proponer de el fragmento que leíste y cómo aparece eso retratado en el manga. Y mientras nos vas mostrando, o si después de mostrarnos, tal vez leyendo los diálogos o algo por el estilo, a dejarte otra pregunta ahí en el aire mientras tanto, y es si te parece que esos cambios de formato introducen algunas modificaciones, por ejemplo, en el trasfondo de la historia. Es decir, aquí tenemos una versión manga que pues obviamente no, directamente lo relacionamos con Oriente, con Japón, con cosas tipo, no sé, Dragon Ball, Naruto, Bleach, todo esto.
Mm. Am, entonces quería preguntarte si eso hace que, no sé, por ejemplo, en este caso específico, pues no sé si es el caso del libro, pero solamente se está recreando la estética del manga o es una reinterpretación a la luz de lo que sería, por ejemplo, esta historia si hubiera sido escrita, no sé, por un japonés o con una cultura más oriental que occidental. Um, ¿Cómo ves tú el asunto? ¿Cómo ves tú esa adaptación específicamente? Y si consideras que de pronto se podrían generar algunos cambios ahí, pues obviamente tenemos una novela que nos habla de relaciones personales, algún tipo de romance, y pues eso puede ser, no sé, puede ser muy distinto en las diferentes culturas. Entonces, ¿cómo Mm. lo ves tú? Con el manga ahí a tu disposición. ¿Qué opinas de esto? Wow, pues de hecho eso va mucho con algo que viene acá digamos ya en las partes informativas. Este libro tiene unas notas de los lectores, aquí ya terminando. Entonces, por ejemplo, básicamente lo dice acá cuando hablan de cómo trabajaron la dibujante y la persona que la adaptó, que se llama, espérenme a ver si Crystal Chan se llama la persona que lo adaptó para que lo pudieran dibujar. Entonces, pues ella aquí, por ejemplo, nos dice que el manga, bueno, les voy a leer esto aquí rapidito, dice, como el manga usa mucho menos texto que una novela en prosa, era muy importante que escogiera el diálogo de la novela que servía más al propósito de la página. Entonces, bueno, ahí nos habla de una situación que va más adelante y luego nos habla de las ventajas del manga sobre las películas o la televisión. Y dice, sí, hay algunas limitaciones cuando se trata de escoger a un actor para una adaptación a televisión o a película. Por ejemplo, en el capítulo 19 de la novela, el señor Rochester se disfraza de una gitana que visita Thornfield. En muchas versiones de las películas o esto se ha quitado o se ha removido, o una actriz ha sido elegida para eh, llevar el papel de la gitana. Entonces, pues la audiencia puede creer que Rochester pues logró engañar a Jane y a todos con este truco. Sin embargo, el manga puede fácilmente retratar al señor Rochester vestido de mujer en una forma más creíble, porque pues las diferencias entre hombres y mujeres se pueden minimizar un poco más en los dibujos. Esto quiere decir que la adaptación manga puede estar o ser muy fiel a la novela original más fácilmente que a una película cuando se trata de este tipo de casos en el guión. Entonces, pues acá nos muestra una paginita donde pues retrata eso. Bueno, yo creería que de todas maneras dibujar también es muy complicado, pero bueno, estas personas dibujan, creería antes que bueno, esto es relativamente sencillo para pues algunos temas que retratan de pronto los mangas, no sé, hablo de cosas de mechas, monstruos, cosas paranormales, etcétera. Entonces sí, digamos que una novela así como costumbrista, que pues sí, transcurre en una casa, en un castillo y esto, pues no es como tan complejo, por así decirlo, aunque sí lo que tú dices habla de relaciones humanas, digamos que se pueden enfocar más, por ejemplo, no sé, en los detalles de los peinados, los ojos, los dibujos, de hecho hablaban también, hay unas partes donde hablan en francés, entonces ellas construían como unas nomenclaturas acá para que se supiera que estaban hablando en otro idioma y cosas así. Pero sí, creería que, bueno, esta está pues adaptada completamente a lo que dice el libro, es decir, no tiene como, solo los dibujos pues son lo que es oriental, pero de resto, según pues ya lo que he visto, pues se mantiene
completamente pues con el ambiente que tiene la novela original. Entonces, por ejemplo, aquí este es el inicio del capítulo que, bueno, los capítulos están en diferente orden, pero pues este sería el inicio del el fragmento que leímos hoy. Entonces vemos a Jane en la nieve y tiene en la mano esto que ella llamaba el manguito, que es como este accesorio para calentar las manos. Entonces, pues, por ejemplo, ya empezando por ahí, pues ya uno dice como, ok, ya es mucho más claro, solo con una Total. mirada, decir como, ok, eso es. Créanme que al principio era muy confuso. Y estas novelas tienen eso tan costumbrista que pues para ellas era súper normal, pero pues bueno, en esta época, bueno, sí, uno puede usar algo así, pero pues no es la ley. Entonces a uno le dicen, no, es que yo dejé mi manguito ahí, y uno es como, what? Entonces, pues este sería el principio, esta es la página que empieza como esa parte y los diálogos dicen así. Perdonen mi traducción ahí sobre la marcha. Eh, Básicamente dices, mis 3 primeros meses en Thornfield pasaron sin accidentes, pero mi naturaleza, que no se contentaba con nada, me hacía estar descontenta con esta situación tan pacífica. Las mujeres están, las mujeres supuestamente deben ser más calmadas, pero también las mujeres sienten igual que los hombres. Ellas sufren precisamente como sufren los hombres. Es vano decir que los humanos se pueden satisfacer con tranquilidad. Ellas deben tener acción y deben hacer lo que sea para encontrarla. Y esto se parece mucho a lo que leímos, ¿no? Y entonces empieza a contar. Un día en enero, Adele estaba muy enferma para tener lecciones y me ofrecí como voluntaria a llevar una carta de la señora Fairfax a la oficina postal en Hay, 2 millas, que estaba a 2 millas. Y pues aquí ya la vemos sentada, donde ella dice que se sentó y pues está pensando, dice, oh, qué lejos se ve desde acá Thornfield Hall. Y la vemos ahí sentadita, donde la encuentra entonces este perro que viene acá en la segunda página, o pues la primera viñeta que vemos acá, que es pues el perro del que nos habla en la narración. Y pues bueno, viene haciendo ruidos, ella se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué será ese sonido? ¿Será un caballo? Debería estarme aquí hasta que pase. Y se queda ahí sentadita. Y luego la muestran el primer plano de su carita asustada y dice, uff, o podría ser. Recuerdo los relatos de Bessie, del Kitrash, el espíritu que asola los caminos solitarios. Y la ven ahí asustadita y luego vemos la figura del caballo entrando y vemos el perro ya más cerca y donde ella dice que pues es enorme. Entonces aquí este sería como esa parte donde nos habla del Kitrash. Bessie era la niñera que tenía cuando era pequeña. Luego tenemos otra página que no tiene diálogos y a quien vemos ahí, pues al jinete del caballo y vemos pues que se miran añadir musiquita y luego tenemos otra página ya cuando salen como del estupor y pues ella piensa, dice como wow, qué supersticiosa estoy siendo, eso no es un Kitrash, es solo el perro del jinete. Y luego pues vemos aquí que el tipo empieza pues lanza como una exclamación, como guau, ¿qué pasa? Y luego lo vemos aquí caído y el perro ladrando. Entonces ya digamos que ya sabemos que tuvo un accidente. Luego tenemos la siguiente página que tampoco tiene muchos diálogos. Pues la vemos ahí preocupada, vemos el perro ladrando y vemos que el perro se acerca a ella, tal cual como pues nos
nos dice la narración, pero pues esto totalmente narrado en dibujos, ¿no? Y creo que pues eso era lo que quería mostrarles, digamos, ya después de ver el fragmento, pues que comparáramos cómo esto se adapta, ¿no? No tenemos ningún diálogo acá, pero pues sí podemos saber que el perro se le acercó y que ella pues se acerca al jinete, y pues acá tenemos el detalle de sus rostros. Y luego tenemos ya la página donde finalmente pues empiezan a hablar. Ella le dice, si está herido y quiere ayuda, señor, pues puedo traer a alguien de Thornfield Hall. Bueno, no, ella le dice que sí puede ayudarlo acá en la anterior página, y él le dice que sí, que debe apartarse del camino, y bueno, le habla al perro, le dice que sí puede traer ayuda, él le dice que no, que está bien, que no tiene ningún hueso roto, que es solamente una dislocación, y lo vemos acá pues sentado con Pilot, que es el perro. En la siguiente página, entonces, pues, digamos que no vemos esa disertación de ella donde dice que pues lo ayuda porque definitivamente no cree que la vaya a lastimar, y bueno, todo ese tema de los hombres guapos y eso. Solamente la vemos acá, ya está como enojada, y le dice, no puedo pensar en dejarlo, señor, a esta hora y en este camino tan solitario, hasta que yo vea que está bien para montar su caballo. Entonces él le dice, creo que debería ir a casa, de donde viene. Y él le dice, de Thornfield, pero lo puedo acompañar hasta Hay, porque pues yo voy a dejar una carta ahí. Y acá vemos pues la reacción del señor. Él le pregunta de quién es Thornfield. Ella le dice que es el señor Rochester. Él le pregunta si lo conoce, y ella le dice que nunca lo ha visto. Él le dice, pero no eres una sirvienta, dado como estás vestida. Y ella le dice nuevamente, así con su carita brava, que es la institutriz. Y él pues en la siguiente página le dice lo mismo, como que lo olvidó. Dice, sí, la institutriz, me había olvidado. Y ella piensa, wow, es súper alto. Y bueno, ya después él trata de levantarse, no puede. Entonces pues ella le dice como, bueno, si no le puedo traer ayuda, pues déjeme asistirlo. No, perdón, él es el que le dice que no puede decirle que vaya por ayuda, que ella pues debería asistirlo, y ella le dice que sí. Entonces él allí pues le dice que debería traer el caballo. Está. Y ella va y trata de cogerlo, pero pues no tiene éxito, y pues acá lo vemos riéndose de los intentos de Jay por ir a traerle el caballo. En la siguiente página, entonces, pues se ve obligado a apoyarse en ella, y le dice como, si no puedes atrapar a mi caballo, pues debo pedirte que me dejes usar tu hombro. Y bueno, lo alcanzan, él calma el caballo, le dice que le alcance el látigo, que lo dejó en el árbol, y listo, sube al caballo. Gracias. Y en la siguiente página, entonces pues bueno, se miran aquí entre ellos, y le dice que debería ir rápido a Hay para que vuelva pronto, y se va. Y ella se queda en el camino preguntándose qué pasó. Y bueno, digamos que ahí empieza otra vez la narración de ella. Dice que el incidente pues ocurrió y ya, que no había romance, no había indicación de importancia, pero estaba feliz de haber estado activa, de haber hecho algo por alguien en una existencia tan pasiva. Dice que pues su cara tan masculina se quedó con ella pues durante todo el camino hasta Hay y de vuelta. Y luego entonces ya pues tenemos la imagen de la noche por acá. Ella está regresando, entonces pues ven que pues ya no tenemos
todo lo que ella pensó al entrar en la casa. De hecho, uno ve esto y pues no tiene pista de pronto de que ella no quería volver a la casa. Dice, bueno, que ya volvió, llama a la señora Fairfax. Y pues ahí hay una reunión que tampoco, esto tampoco ocurre así en la novela, como se acuerda. Pues ahí está una reunión y ve al perro. Y dice, pues las compañeras le dicen como, ah, volviste. Y ella, ah, ahí está el Hitrach. No, mentira, es el perro del camino. Se acerca a él, le dice, ¿qué perro es este? Y las muchachas le dicen, es que vino con el señor. Y ella le dice, ¿con quién? Y el señor, Mr. Rochester, o el señor Rochester, acaba de llegar. John fue por el médico porque él tuvo un accidente y se cayó de su caballo y su tobillo está dislocado. El señor desea tomar el té con usted y con Adele, así que mejor vaya a cambiarse pues el abrigo. Y pues ahí terminaría el fragmento que leímos. Entonces pues ahí queda en súper suspenso para saber pues bueno de qué van a hablar y qué pasó, pero pues como pueden ver eh, no es la misma estructura. No sé qué te parece de pronto esta parte de la novela, ya como la vemos en el manga. No, súper, pues obviamente la, la parte, y que es algo que también cuando hicimos un primer experimento aquí en el canal de leer historias gráficas, la parte visual eh, pues contiene mucha información y por eso por eso en esa ocasión dije que era un experimento, porque transmitir esa información eh, pues es complicado. Y como nos mostraste al leer la novela y ya ver los cambios que hay con los dibujos, uno se da cuenta de cuán descriptiva es, por ejemplo, una autora como Charlotte Bronte, de cómo no todo esto que aquí lo estamos viendo en dibujos, ella nos lo estaba mostrando a punta de palabras, pero igual la imagen que le crea a uno la lectura eh, es, es, es genial, está muy bien hecha, está muy bien armada. Entonces, sí, obviamente pues el formato del dibujo, y pues, creo que también eso permite el hacer este tipo de adaptaciones, porque pues mucho del texto que yo estoy recortando lo estoy poniendo, es decir, no lo estoy eliminando, lo estoy cambiando a un dibujo. Y pues lo único que tengo que poner es los diálogos que hay entre los personajes. Entonces, pues se entiende cómo se puede hacer un trabajo de estos. Obviamente, pues como tú decías, eso no significa que sea fácil, no significa que sea un trabajo sencillo de realizar. Pero me parece que los dibujos están, o lo que las ilustraciones del manga um, están muy bien logradas. Obviamente pues tienen la estética manga, pues vemos ahí a los muñequitos, no es como una estética así de una novela, así como la escena trágica o la escena así súper... pues son muñequitos, obviamente, eso le imprime un cierto carácter un poco más relajado al asunto, pero pues la esencia uno sigue viendo la esencia de la historia. Entonces me parece que está muy bien lograda, es una forma muy interesante de reconstruir estas historias. Y no, pues se ve que le pusieron mucho empeño a la adaptación, que no es algo hecho a las carreras ni simplemente como la novedad de hacerlo como un manga, sino que tiene mucho, está muy bien estructurado, está muy bien armado, me parece a mí. Mm, sí, completamente de acuerdo. Bueno, no sé si mi opinión sea válida aquí porque pues es completamente subjetiva, pero pues sí, estas adaptaciones me parecen hermosas. Además, un intento también que me parece, en mi humilde e ignorante opinión, pues que es muy bien logrado para llevar estas historias pues a otros públicos, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, quería mostrarles por acá que están a colores. Eh, Aquí están Romeo y Julieta, Macbeth y El sueño de una noche de verano, que son otros de los volúmenes que componen esta colección.
Entonces, pues si vemos acá, digamos que pues es muy poco probable de pronto que uno le diga a alguien como, oiga, tome, le hace, no sé, Romeo y Julieta y a ver qué opina. Pero pues yo sí creo que es divertido decirle a alguien, no, mira, coge y lee este manga a ver qué te parece. Entonces creo que sí, es un esfuerzo bastante loable. Aquí están otros de los títulos de la colección. Está Orgullo y Prejuicio, Emma, que de pronto les mostraremos en alguna otra emisión, que también está acá. Sentido y Sensibilidad, El Conde de Montecristo, La Letra Escarlata, El Libro de la Selva, Los Miserables, Grandes Esperanzas, las historias de Edgar Allan Poe, las aventuras de Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer. Todo esto está pues en esta misma colección. Entonces sí creo que pues es un esfuerzo para acercar, digamos, estas historias que son como tan conocidas, universales, llámenlas como quieran, pues por llegar a otros públicos, ¿no? Entonces sí creería que, bueno, no, como les digo y como vimos acá, pues no tienen como la carga pues de sentarse y la misma carga de sentarse con el texto y todo, pero bueno, creo que puede servir de acercamiento. Entonces no como que si te lees el manga entonces ya no necesitas el libro. No, pues personalmente creería que son complementarios y digamos que tenía por acá algo para leerles sobre precisamente el fragmento que leímos. Esto lo escribe la persona que lo adaptó y dice así: como la historia original es tan interesante, lo único que tuve que hacer fue cambios menores al ritmo. Por ejemplo, al final del capítulo 3 en el manga, no quería que terminaran las cosas con Jane descubriendo que el hombre que había conocido en el camino era realmente el señor Rochester. Este capítulo o este final hubiera sido pues muy aburrido para un manga. Entonces decidí prestar algún diálogo del siguiente capítulo en el libro, cuando Mr. Rochester le pregunta a Jane sobre criaturas mágicas y sobre criaturas mágicas que embrujaron su caballo, solo para crear una impresión más fuerte de su encuentro y construir tensión entre ellos. Entonces sí, pues después de hecho esto no, como les digo, pues no pasa en el libro ahí, pero sí, lo que pasa después de eso es que se encuentran y tienen otra página de diálogo acá, que es a la que ella se refiere, y pues ahí es donde le pregunta que si cree que su caballo fue embrujado por alguna criatura mágica o algo así. Pero sí, esto solo en el libro solo pasa al siguiente capítulo, porque pues ahí ellos como que se separan y eso, y es al siguiente día que hablan, y bueno, esto acá está pasando en la misma noche. Entonces sí, pues para responderte, sí creería que pues estos son ejercicios muy muy interesantes pues para acercar esas historias a otros públicos, y bueno, tal vez hacer de pronto que vayan eventualmente pues a la fuente original, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por esta lectura comparativa. Sí, de acuerdo con lo último que mencionabas, son ejercicios muy válidos precisamente para acercar a otro tipo de lectores a estas historias. De hecho, los únicos textos con los que hemos visto esta transfiguración en mangas no son estos. También, no sé si recuerdas, creo que fue en una feria del libro que vimos las historias de Homero, la Ilíada y la Odisea. Historias de filósofos, por ejemplo, la vida de Nietzsche, la vida de Kant, la vida de Platón en versión manga, que pues sí, como tú lo dices, son formatos como muy atractivos para ciertos públicos. Y sí, en lugar de leerse uno una biografía bien aburrida en una enciclopedia o ponerse a leer Wikipedia 3 horas seguidas, se lee uno su manga y queda tal vez no con la misma rigurosidad de un texto más como más académico,
pero pues queda uno enterado de lo que necesita por si quiere saber un poquito más de esos personajes. Entonces, sí, un ejercicio totalmente válido. Como nos mostraste, pues un ejercicio muy bonito también. Los dibujos son bien expresivos, pues el manga tiene como esa particularidad de darle mucha expresión a sus personajes. Entonces, sí, si son amantes del manga, si son amantes de estos formatos, además que también, como se pudieron dar cuenta en el que nos estaba leyendo Kathleen, la adaptación es completamente fiel, o sea, se lee de atrás para adelante, las Mm, viñetas son como las viñetas de un manga, es decir, con todas las de la ley la adaptación, ¿no? mm. Sí, sí, además, solo ya pues sí, acá nos dan la guía para leer el manga, entonces para quien de pronto se asuste porque diga, wow, pero ¿por qué cogen esos libros así? De hecho, no, estos libros por ahí, y entonces, claro, ves que la portada para nosotros está al revés, pues debería ser así, pero pues aquí igual nos dicen cómo pues cómo leerlo, cómo leer las viñetas, eso puede ser confuso al principio, pero pues no se preocupen, eso se aprende y se coge bastante rápido, más pues si les interesa la historia, entonces pues sí, ahí también están las instrucciones por si les interesa y algún día pues se encuentran con alguna de estas, bueno, u otras ediciones más. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por presentarnos estas novedades, estas versiones tal vez un poco fuera de lo cotidiano y pues por mostrarnos también esa comparativa con el producto original que siempre es muy eh, relevante para uno saber pues que lo que está consumiendo en esas adaptaciones, si bien no es la réplica exacta, pues sí se acerca mucho al original, obviamente con las variaciones necesarias para hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, pues muchísimas gracias por mostrarnos otra forma de leer a esta genial autora. También muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir aquí en Twitch para estar informados e informadas de nuestras emisiones de lunes a viernes, o bueno, lunes, martes, jueves y viernes, con uno de cada estantería en vivo, y los martes en la noche también con uno de cada estantería Play, en donde estamos jugando We Happy Few. Por si también les gustan los juegos con temáticas literarias, ahí también estamos los martes un poquito más en la noche. También estamos en YouTube con las repeticiones, con las grabaciones de estos videos. Si se perdieron alguna lectura o llegaron de pronto a mitad de la lectura y quieren ver qué habíamos hablado antes, pueden ver esos videos con un día de retraso en nuestro canal de YouTube. Y estamos en Instagram, Twitter y Facebook con eventos, información relacionada con asuntos literarios que pueden ser de su interés y también con cuestiones aquí de nuestro canal y nuestras redes. Y próximamente la página oficial de uno de cada estantería, donde se van a encontrar muchas sorpresas que les estamos preparando en estos días para que puedan verlas allí y pues compartir con nosotros otro tipo de información, otro tipo de historias, además de las lecturas que hacemos aquí en vivo y de lo que les compartimos en todas nuestras otras redes sociales. Entonces, invitadísimas, invitadísimos a que nos sigan. A ti, Kathleen, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esa lectura del día de hoy y no sé si quieres hacernos alguna otra invitación o algún otro comentario de cierre. Nada, pues como siempre agradecerte por ser parte de este espacio, a las personas que nos acompañaron. También muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Chao, chao, nos Hasta vemos luego. mañana. Feliz noche. Chao.